Dios le bendiga. Aquí Melissa Velardo, superintendente de la Escuela Bíblica de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, la cual pastorea nuestro pastor Ramón y María Ayera. Hoy vamos a estar hablando de la clase número 13 en el expositor, que se llama La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Esta está situada en Hechos 26, versos 19 al 31. Esta clase es la última clase del tema del trimestre, la obra misionera de la iglesia primitiva. Y quiero que al final del resumen vamos a tener una pequeña actividad para los niños y los jóvenes. Y también vamos a tener un pequeño taller de una de las maestras de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo sobre la evangelización personal. Esta clase se trata de nuestro hermano Pablo. En Hechos capítulo 9 vemos que Dios llamó a Pablo y lo llamó a ser instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, grandes y pequeños. El hermano Pablo empezó su trayectoria en los caminos del Señor como profeta, como discípulo, y empezó sus viajes misioneros después de este llamado. Luego, muchos años después, ya vemos en Hechos 21, cuando un profeta le profetiza a Pablo, el cual se dirigía a Jerusalén, le profetiza que iba a ser atado de las manos a los pies. Y sus hermanos se quebrantaron y le rogaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo les respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Al ver sus hermanos esta disposición de Pablo, sus hermanos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Y Pablo fue a Jerusalén. Y cuando fue a Jerusalén, le aprendieron. Se causó una muchedumbre de israelitas en contra de Pablo, y le acusaban de romper la ley. Entonces, Pablo se presentó delante de los hijos de Israel, de los principales sacerdotes y de todo el concilio. Y vemos que lo primero que Pablo hace es dar su testimonio. Dio su testimonio a la muchedumbre de cómo Dios lo sacó de la vida de ser fariseo, ahora a ser un seguidor de Cristo y un predicador de su palabra. Y viendo los soldados que Pablo era un ciudadano romano y que no había roto una ley romana, no sabían qué hacer. Se lo llevaron ante el gobernador Félix. Y el gobernador Félix dice que Pablo, cuando le hablaba de las grandezas de Dios, que se espantó. Se espantó, pero no veía que él hubiera roto ninguna ley. Entonces dices que Pablo fue encarcelado por 2 años. Y en estos 2 años, Félix lo llamaba de vez en cuando. Y dice que lo llamaba a ver si Pablo le ofrecía dinero para que lo dejara libre. Y cuando veía que él no le ofrecía nada, lo volvía otra vez a encarcelar. Y dice que al final de la trayectoria de Félix, de ser político, de su trabajo, al final de su trabajo, dice que por él verse bien con los judíos, una decisión políticamente, aunque Pablo era un hombre inocente, por él estar en bien con los judíos, lo dejó encarcelado y ahora se lo dejó al gobernador Festo. Y llegó el gobernador Festo y se presentó el caso de Pablo, y otra vez otro gobernante que ve que Pablo no había roto ninguna ley, y que no había roto ninguna ley para mantenerlo encarcelado. Pero
por verse bien políticamente con los judíos, no le dejaba ir. Entonces, pero en todo esto vemos que Pablo le hablaba de Jesucristo a cada uno de ellos, de los gobernantes y de los que estaban en poder. Y entonces Pablo, al ser un hombre educado, supo su derecho y apeló a César. Entonces, cuando apeló a César, pues no le quedó de otra a Festo. Y en esos días vino el rey Agripa a visitarlo, a visitar a Festo. Y Festo le ha dicho al rey Agripa, mira, tengo este caso de este hombre que está encarcelado, es ciudadano romano, pero fue instruido como fariseo y ahora es seguidor de Cristo, y los judíos quieren que lo condenemos, pero él no ha roto una ley romana. Ellos dicen que ha roto la ley de ellos religiosamente, pero no y ahora está apelando a César. ¿Qué tú piensas de esto? Y el rey Agripa dice, déjame ver el caso. Déjame ver el caso. Y ahí llegó Pablo a hablar con el rey Agripa. Y Pablo de nuevamente presenta su testimonio y todo lo que el Señor ha hecho en él. Y al final le dice el rey Agripa, casi me convierto al cristianismo. ¿Qué nos enseña esta conducta de Pablo? Que no importa a quien sea, grande o pequeño, cuando tengamos la oportunidad de presentarle el plan de salvación y de presentarle a Cristo, hay que hacer eso, hay que aprovechar el tiempo, no importa grande o pequeño, no importa qué situación. A veces Dios nos presenta como Pablo en una situación que se encontraba encarcelado, aún siendo inocente, pero fue para que esas personas tuvieran la oportunidad de recibir la palabra y de recibir la salvación. Entonces, como Agripa escuchó el caso de Pablo, pero ya Pablo había apelado a César. Él dijo, ¿cómo lo puedo dejar libre ahora, ya que él ha apelado a César? Ahora lo que toca es mandarlo a Roma para que allá se lidie con él. Y de camino a Roma, ¿qué no pasó? Pues fueron de barco en barco, tuvieron un náufrago, Pablo fue herido por una víbora, y en esa isla los residentes de esa isla pensaban que él fue un dios y todo eso, y finalmente llegaron a Roma. Y cuando llegaron a Roma, de nuevamente se le llamó al concilio de los israelitas. Y el concilio de los israelitas dice que estaba dividido entre los fariseos y los saduceos, y Pablo le dijo, yo soy fariseo y ustedes creen en el espíritu, y esto es lo que yo hablo. Y ahí ahora se dividió el concilio, y algunos se fueron diciendo no podemos encarcelarlo a él o culparle a él, y otros se fueron acusándole. El caso es que él seguía inocentemente apresado, pero ahora se encontraba en un arresto domiciliar. Él duró ahora en Roma 2 años más en un arresto domiciliar, aunque tenía más libertad que otro prisionero, porque vivía en una casa alquilada y podía recibir visitas, pero estaba encadenado y con un soldado por 2 años más, básicamente preso domiciliarmente. Pero vemos en Hechos 28 que dice que y Pablo permaneció 2 años enteros en arresto domiciliario y recibía a todos predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Durante esos años, el hermano Pablo le escribió a los filipenses, le escribió a los colosenses, le escribió a los éfesos, le escribió a Filemón. No cesó de trabajar, aunque estaba en un arresto domiciliar. Hoy en día, con la situación que estamos viviendo, hoy estamos básicamente bajo un arresto domiciliario, pero no
permitamos que eso nos detenga. Sigamos predicando el reino de Dios. Sigamos enseñando del Señor Jesucristo sin ningún impedimento, como el hermano Pablo lo hizo, porque este tiempo no es para la iglesia esconderse, sino para la iglesia en voz alta decirle al mundo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Cristo que murió por ti, por mí, y no quiere verte perdido en el pecado. Amén. Santo eres Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Padre amado. Ese es el resumen de la clase de hoy. Y ahora quiero un paréntesis. Padres, niños, jóvenes, presten atención. ¿Qué podemos aprender? Los niños, los jóvenes, la juventud. ¿Qué podemos aprender de nuestro hermano Pablo? Okay, kids. Brother Paul did not have social media. He did not have all the access to the internet that we have today, but he still remained in contact with his brothers and sisters that were far, far, far away. He still remained in contact with them. So this is a good opportunity to do a little activity with your mom, your dad, your brother, your sister, youth. If you have a little brother or sister in the house, this is a good opportunity. How many letters do we write nowadays? We probably don't write many letters. We write more emails and more texts. But there is the old-fashioned way of writing letters, or the way that probably Brother Paul wrote letters, that we can practice today, okay? So pay attention to this. When you're writing a letter, right? Let's say this is the envelope. When you're writing a letter and you are the one who's writing it, sending it off, you put your name in the top corner, right? This is the top left corner. And your name and then your address, right? And if you're gonna send it to someone, you're gonna put their name in the middle of the envelope and their address below. And then on the top right corner, you're gonna put a stamp, right? And this, you put it in the mailbox, and this is gonna eventually get to the brother or sister, this friend that you're sending it to, okay? So in the story today, I said that Brother Paul wrote to many brothers and sisters. And one of the group of brothers and sisters that he wrote to were the Philippians, okay? Or the Thessalonians too. So in this letter, and I'm not sure if you guys are able to read this, but this is the letter to Thessalonians. And you're going to find this verse in Thessalonians 5:11. And Brother Paul says, "Dear brothers, therefore, encourage one another and build each other up. Love your brother Paul." So this is what I'm encouraging you today, to encourage one another, maybe by doing a little family activity and sending each other letters of encouragement. Letters of I miss you, letters of you're awesome, or letters of keep going, or letters of you're going to do good in school even though it's homeschooling, okay, or virtual schooling. So this is a great opportunity. If you guys go ahead and do this, let me know about it later on, okay? If you have any questions, also tell your parents to send questions on the messenger, okay? Alrighty. So, gracias por su atención. Espero que esto le haya venido de bendición. Vamos a estar aquí la semana que viene a la misma hora con la primera clase del segundo trimestre, que es la clase número 4. Y el segundo trimestre será sobre la relevancia de los profetas menores para hoy. So, ten atento, estudien la palabra, porque esto va a traer mucha información de lo que estamos sucediendo hoy en día. Y antes de terminar, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a presentar el taller que va a venir dado por la hermana Isabel Velardo bajo el tema "Tengo miedo de caer y fracasar". Señor, te damos gloria y honra, Padre amado, por darnos la oportunidad de, aunque aún de lejos todavía, poder hablar con nuestros hermanos y poder
enseñar la palabra como tú quieres que la enseñemos. Te pedimos, Señor, como siempre te pedimos, que esta palabra sea guardada en su corazón y que la podamos practicar, Señor Jesús, como tú deseas que la practiquemos. Protege a cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesús. Aleluya. Te damos la gloria y la honra, Padre amado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Isabel Velardo y en esta tarde vamos a tratar de dar una pequeña orientación acerca del evangelismo personal. Estamos en unos tiempos difíciles y peligrosos y sabemos que el contacto físico no es prudente en este tiempo, pero siempre hay una oportunidad para usted dejarle saber al mundo de que le servimos a un Dios grande y poderoso, que puede solucionar todos nuestros problemas. Bendito sea el Señor. El evangelismo personal, en el evangelismo personal nos podemos encontrar con varios tipos de personas para evangelizar. Y dentro de esos tipos hay uno que me interesó, que es el que te dice, tengo miedo de caer y fracasar. Cuando tú le presentas el plan de salvación a alguien que te dice, tengo miedo de caer y fracasar, ¿qué tú le dirías? Yo, por mi parte, yo le diría, todos en algún momento hemos tenido o vamos a tener miedo de algo. El tener miedo es natural. Lo que no podemos es tener un miedo tan astroso en nuestra vida que nos panique, que nos detenga de hacer lo que tenemos que hacer. Yo le diría a esa persona que me dice que no se convierte a Jesucristo porque tiene miedo de fracasar, que el pecado es la causa del miedo, hermano. El pecado es la causa del miedo de que uno no acepte al Señor como el Salvador. Porque en Génesis 3, capítulo 13, el 9 y el 10, conocemos la historia de los principios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y también después que creó un huerto hermoso, dice que puso al hombre en aquel huerto, y sabemos la historia de Adán y Eva, que estaban en aquel huerto y hablaban diariamente con Dios. Dios bajaba a hablar con ellos y tenía una relación cercana con su Dios porque no había pecado. Pero llegó el momento en que Eva fue tentada por la serpiente a hacer lo que Dios le había dicho que no hicieran, porque Dios le había dicho que no tomaran del árbol del bien y del mal para que vivieran, porque el día que lo tomaran ciertamente morirían. Y no haciendo caso, pues cayeron en el pecado de la desobediencia, que el mayor pecado del mundo es la desobediencia. Por eso en esta tarde les soltamos también a que se queden en sus hogares, no desobedezcan. Pues vemos que cuando desobedecieron, Jehová, como todos los días, bajó a hablar con ellos y vino al huerto y los llamó. Y bueno, vemos en el verso 9 donde le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces dice el verso 10 que el hombre le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces tuvo miedo él cuando se dio cuenta, su propia conciencia le dejó saber que había desobedecido a Dios. Entonces tuvo miedo de presentarse ante Dios. Eso quiere decir que el miedo es una consecuencia del estado pecaminoso del hombre. Porque también en el Salmo 37 nos dice, en el verso 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Pero el 38 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre será guardado, mas la descendencia de los impíos será destruida. Sabemos que Dios tiene galardón, gran galardón para el que se aparta del mal. Y a esa persona yo le diría que hay que hacer un compromiso con el Señor, porque verdaderamente no somos nosotros los que tenemos el poder para guardarnos sin pecado. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios nos dice claramente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
si alguno está en Cristo, ya no depende de él. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ya Jesucristo te toma a su cuidado. Entonces, ya las cosas viejas pasaron. Todas van a ser hechas nuevas en tu vida. No hay por qué tener miedo. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Sabemos que por medio de Cristo Jesús, que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, es que somos reconciliados con el Padre. Entonces el mismo Jesucristo, el mismo Señor, mejor dicho, el mismo Dios, es el que toma el cuidado de nosotros. Nosotros solamente tenemos que comprometernos con Él y aceptarle a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ese miedo va a desaparecer, no del todo, hermano. Siempre va a haber algún miedo, porque todas las cosas que estamos enfrentando hoy en día a algunos lo tienen aterrorizado. Pero el que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene paz. Porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz ficticia, pasajera, momentánea. Pero el Jesucristo nos da paz interna, que en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, nosotros podemos estar tranquilamente en nuestros hogares, adorando a Dios y haciendo las cosas como debemos de hacerlo, siendo obedientes para con nuestro Dios. Bendito sea el Señor. El capítulo 2 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El miedo tenemos que ponerlo en las manos del Señor. En las manos del Señor, que Él nos va a ayudar con el miedo. Así que estas personas que dicen que no se convierten al Señor porque tienen miedo de caer, hay dos tipos de personas que caen en ese contexto. Podríamos decir que el que nunca ha conocido al Señor tiene miedo de experimentar, porque tiene convicción de que está en pecado, y como le dije al principio, el pecado causa miedo. Entonces, como tienen esa convicción de que no quiero dejar de vivir la vida que estoy viviendo, entonces tienen miedo de emprender un camino con Jesucristo y fracasar. Tienen miedo al fracaso. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová torna a levantarlo. Así que, hermano, no debemos tener miedo primeramente de hablar la palabra de Dios al que la necesita. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ahí cabe el que tiene miedo, tiene que tener dominio propio. ¿Para qué? Para vencer ese miedo de fracasar. Hay otro tipo de personas que tienen miedo de fracasar, que son los que ya conocieron a Jesucristo una vez y tornaron su mirada atrás. Esa gente tiene miedo de fracasar. Y cuando tienen miedo de fracasar, ese miedo los aterra. Pero es que no eres tú el que va a llevar tu camino espiritual. Jesucristo te toma para ayudarte. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, Él te ayuda y quita ese miedo. Entonces, tenemos que darle la oportunidad al Señor. Porque si seguimos con ese miedo, nunca vamos a lograr perseverar en el camino del Señor. Tenemos que saber poner nuestra confianza en el Señor, de tal manera que le pongamos nuestros miedos, nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestros temores. Porque tenemos temores, todos tenemos temores. Yo también tengo temor en algún momento. Ahora mismo, antes de hablar estas palabras, he tenido la noche de anoche orando, y hoy he estado con temor de lo que voy a decir. Pero quiero decirte que el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron ya, somos nueva criatura. Ese miedo que teníamos cuando vivíamos en pecado de fracasar, debemos dejarlo atrás. Y usted, hermano, a ti te estoy hablando, es tiempo de evangelizar, es tiempo de personalmente cada uno
buscar las almas que se están perdiendo sin fe, sin esperanza y sin salvación. En medio de esta situación que estamos viviendo, ¿cuántas vidas no se habrán muerto sin salvación? Y ahora hay muchas personas enfermas también que están sin salvación y dependen de una iglesia que está aquí como embajadora del cielo para decirle que hay esperanza, que no debemos de tener miedo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal para que ese miedo nos deje. Porque tenemos que vivir y seguir viviendo y seguir haciendo las cosas que debemos hacer en este mundo. Y no podemos hacerla con miedo que nos paralice, porque el miedo paraliza. El miedo nos impide hacer la obra de Dios. Hermano, te exhorto a que busque la forma de evangelizar personalmente. Usted puede hacerlo, se puede, hermano. En medio de esta situación, yo he hecho 2 o 3 tratados en mi cartera todos los días, o cuando voy, porque ahora no puedo ir todos los días, pero cuando voy a alguna tienda a recoger algún suministro, algo que necesite en mi casa, yo aprovecho. Es verdad que no es tiempo para que le estén cogiendo el tratado a uno. Hoy mismo alguien me rechazó el tratado en una tienda, pero yo le di la razón y de lejos le dije, sí, tienes razón. A veces uno no puede tocar lo que otras personas tocan, pero le tengo que decir que Cristo viene pronto, que estamos viviendo una situación desesperante, pero que hay esperanza en Cristo. Si usted se convierte, querido amigo, usted tiene esperanza en Cristo, porque sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos, y vamos a ir a morar a la eternidad con Él si es que nos vamos, y si nos quedamos vamos a seguir anunciando el Evangelio, porque Cristo está por regresar a buscar a su iglesia. Hermano, es tiempo de hablarle a las almas, es tiempo de buscar las almas, no es tiempo de que nosotros nos estemos tranquilos. Gracias a Dios por los adelantos que tenemos. Hoy en día no podemos predicar en las iglesias, pero mire, estamos predicando por las redes. Así que, hermano querido, aproveche el tiempo. Estas son las cosas que a veces dicen que las redes no son buenas. Si usted la usa bien, son buenas, hermano. Háblele a la gente que Cristo es bueno y que Cristo es nuestra esperanza. Y usted, querido amigo, apartado o que nunca ha conocido a Dios, no tenga miedo. Cristo es su fortaleza, Cristo es su refugio, Cristo es su roca fuerte. Él es el que nos ampara, el que nos guarda y el que nos libra de todo peligro. Su ángel acampa alrededor de nosotros todos los días y nos defiende. No tenga miedo, querido amigo. Conviértete a Cristo, escapa por tu vida. Dios te bendiga. Y esta es la hermana Isabel. Sigan hacia adelante.